Septiembre 1 de 1939. Alemania declara oficialmente la guerra a Polonia, usando como pretexto un ataque de falsa bandera, en la estación de Senderglewitz. Solamente 2 días después, Francia y Reino Unido declaran la guerra a Alemania, siendo así el inicio de la Segunda Guerra Mundial dentro de Europa. Apenas 36 días después, la última unidad polaca se rinde ante sus invasores. 9 de abril de 1940, Dinamarca y Noruega son atacadas por el ejército alemán, cayendo Dinamarca apenas unas horas después en manos alemanas. Y Noruega, resistiendo 2 meses, declara finalmente su rendición en julio de 1940. Mayo 10 de 1940, Alemania inicia su invasión occidental. Entre los países atacados, Francia, la cual resiste solamente 6 semanas tras el duro ataque alemán. Finalmente Francia es ocupada el 14 de junio del mismo año. Junio 22 de 1941, y tras meses de planeación, Alemania inicia su Operación Barbarroja, la cual consiste en invadir la Unión Soviética, traicionando así el tratado de no agresión que ambos países habían firmado, iniciando en este punto para muchos el inicio del fin de Alemania. Si algo hay que mencionar acerca del ejército alemán, es que durante sus victorias hasta la conquista de muy buena parte de Europa, fue en su momento considerado la gran potencia militar y su ejército superior a los ejércitos aliados. Ya son muchas las veces que he visto comentarios en los que se pone al ejército alemán por encima de otros como los soviéticos, incluso también británicos y estadounidenses. Pero la verdad de esto es que el ejército alemán no era tan bueno, y mucho menos era mejor, al contrario de lo que muchos piensan, o al menos no lo fue hasta la Operación Barbarroja. Pero entonces, ¿por qué el ejército alemán no era mejor que otros? Todo esto y más lo veremos una vez me presente. Muy buenas a todos, yo soy The Samla y el día de hoy les traigo el segundo video para este canal, en el cual analizaremos las principales razones por las que el ejército alemán no era el mejor durante la Segunda Guerra Mundial. Así que todos pónganse cómodos y empecemos. Northwest have come. There the Germans are holding up. Algo muy común al momento de analizar las victorias del ejército alemán, y sobre todo en el tiempo que se produjeron las invasiones más importantes y exitosas, es que muy poco o nada se toma en cuenta los fracasos en la logística del ejército alemán. Pues si algo brillaba de la logística alemana, era por ser muy débil, pues Alemania carecía de una industria estandarizada, a diferencia de la logística soviética o la estadounidense. Y ejemplo claro de esto son los graves problemas que se presentaron a Alemania durante su invasión a Francia. Dichos problemas ralentizaron mucho el avance alemán, pues las cadenas de combustibles y armamento se encontraron en un cuello de botella. Gran parte de esto se debió a las limitadas carreteras francesas, así también como sus pobres redes ferroviarias, las cuales terminaron presentando un problema muy grande para el ejército alemán al momento de poder reabastecer a sus fuerzas con los suministros. Es por eso que la falta de estandarización, la infraestructura inadecuada y la deficiencia en la motorización haría de la logística alemana su talón de Aquiles, que sin duda terminaría por afectar sus avances en la Unión Soviética y seguiría afectando al ejército alemán hasta el último de los días al ejército del Tercer Reich. Ligado también a la logística del ejército alemán fue la producción alemana, la cual era también muy limitada, pues el país no activó una economía de guerra hasta el año de 1943, con el fin de mantener en Alemania un ambiente de normalidad, a pesar de que la guerra ya estaba en su punto más álgido y Alemania ya estaba luchando en 2 frentes. En cuanto a la producción
La fabricación de armas, combustibles y suministros para las fuerzas que estaban en el frente eran bastante bajas y poco estandarizadas. Esta si la comparamos con la estadounidense o soviética, pues mientras Alemania producía de 3 a 5 blindados diferentes al mismo tiempo, y este era adaptado en forma de variantes según la necesidad del ejército, lo cual por supuesto terminaba por ser mucho más ventajoso para Estados Unidos, ya que de esta forma se estandarizaban las piezas y refacciones para sus vehículos, y siendo así caso contrario de Alemania, el cual no compartía similitudes entre sus blindados. Por no mencionar el gran gasto de recursos en investigaciones y desarrollo de armamento, que finalmente no tendría ningún uso estratégico durante la guerra. Y es la suma de todo esto lo que al final contribuiría a que el ejército alemán contara con mucho menos recursos que sí resultaban de gran necesidad para mantener la guerra en el frente. Y si bien para 1944 la producción alemana terminó por mejorar y estandarizarse, ya era muy tarde para el desarrollo de la misma, pues los constantes bombardeos aliados terminaron por degradarla hasta la rendición final de Alemania en 1945. Otro tema que muy pocos ponen sobre la mesa al momento de analizar al ejército alemán son los graves problemas de coordinación y planificación estratégica, sobre todo de los altos mandos alemanes, pues son más que conocidos los diferentes conflictos del alto mando alemán, y tampoco fueron pocas las consecuencias de esta, las cuales sí que terminarían afectando a Alemania en diversos puntos del conflicto. Caso claro de esto fue la decisión de cambiar objetivos durante su campaña en la Unión Soviética, lo cual terminó en la enorme derrota de Stalingrado y la posterior captura de más de 90.000 hombres del ejército alemán, así también como el conflicto que hubo en el desembarco aliado en Francia, pues mientras algunos mandos alemanes, incluyendo al líder alemán, pensaban que los aliados desembarcarían en el Paso de Calais, otros consideraban que el desembarco aliado ya producido en las playas de Normandía era la principal operación que los aliados llevarían a cabo, creando así la discordia y la lucha interna por mantener o distribuir las diferentes unidades desplegadas en Francia. Sin duda, no son más que las consecuencias de la lucha de egos y el fanatismo de algunos miembros importantes de esta, algo que sin duda acabó por cimentar y degradar al alto mando alemán durante el conflicto. Por último, el problema principal de Alemania, y que considero a su vez el más grande limitante en materia de superioridad ante los otros. Y este no es más que el exceso de confianza que el líder alemán y su gabinete tenía hacia este mismo, pues desde su invasión a Polonia en 1939, este venía acumulando victorias hasta la conquista de Francia. Y esto no hizo más que alimentar la confianza y el ego del ejército alemán, hasta el punto de pensar que las victorias se repetirían en sus futuras campañas. Para 1941 el plan de la Operación Barbarroja era derrocar al ejército soviético y hacerse así con las naciones miembros de esta apenas en meses, lo cual terminaría por no ocurrir y alargaría el conflicto hasta 1945. También hay que mencionar que el exceso de confianza no se limitaría solamente a las altas expectativas en sus planes expansionistas, sino también que se extendería a la negativa de recibir apoyo de potenciales aliados. Tal es el caso que no hubo grandes intenciones de Alemania por colaborar en el desarrollo de armamento, y mucho menos en la producción de estos con Hungría o Rumania, los cuales tenían claros intereses al formar parte de la Alianza del Eje. Algo que sin duda cegó a muy buena parte de la cúpula militar del ejército alemán fue el exceso de confianza en las armas milagrosas alemanas, o mayormente conocida como la Wunderwaffe, la cual consistía en las armas revolucionarias alemanas, que harían cambiar el rumbo de la guerra a favor de Alemania. Cabe mencionar que gran parte de la confianza alemana era alimentada por la propaganda de esta, y que buscaba dar un nuevo objetivo en el que confiar para ganar la guerra, caso que muy por el contrario terminó por no ocurrir. Ahora si me lo preguntan a mí, ¿cuál considero que es la mayor razón por la que no considero al ejército alemán mejor que aliados o soviéticos? Yo diría que la mayor razón es la sobrevaloración de este, pues algo que mucho se suele decir es que existía cierta superioridad entre soldados alemanes y su armamento, esto a diferencia de otros ejércitos, lo cual sí tiene cierta base para su análisis, pero termina por no ser cierto. Pero eso ya es tema para otro video, así que espero les haya gustado mucho este pequeño análisis. Pero ahora les toca a ustedes.
¿Cuál es la razón por la que consideran que el ejército alemán no fue mejor que los demás? Comenten que yo los estaré leyendo. Y así me ayudan mucho también a ser recomendado por YouTube. Recuerden, yo soy de Samla y nos veremos la próxima con un nuevo video. Adiós.